La historia no conoce entre puntos de vista críticos frente al presente, aparte de que ya no puede seguir como una mera forma de transmitir información. White expresa que esta forma debe situarse dentro del discurso narrativo, para que permita expresar lo que se considera significativo del pasado cuando se presenta en la figura del relato. Existen problemas en la historia, los cuales solo son visibles dentro de la aprehensión cultural tanto individual como colectiva a lo largo del tiempo. La cultura se ve como una gestora de los fenómenos y sus percepciones sociales, considerando la duración y el cambio. La cultura ha convertido la temporalidad en núcleo de los elementos que la sociedad construye y comprende, de sus propias percepciones de la realidad. Existe una amplia variedad de formas de hacer historia, y es factible distinguirlas de un conjunto tradicional que se va alejando de la actualidad, hasta una serie de modelos situados entre la novedad y la moda, los cuales podemos denominar contemporáneos por su respuesta a las nuevas condiciones cognitivas y sociales de la postmodernidad. Hoy en día, el trabajo del historiador no se limita a recopilar cientos y cientos de páginas de información. Se necesita que, además de cuestionar su material de investigación, sea capaz de formular una metodología eficaz para estudiar los fenómenos sociales y el comportamiento cultural. Existe un rol como agente histórico donde se expresa el condicionamiento de la sociedad actual en relación al pasado, pero el historiador no mira con los ojos del hoy, sino que lo hace con la vista de las mentes de aquel tiempo, puesto que tratan de entender la razón de las cosas, causas y consecuencias, sin juzgar o castigar, solamente comprender y observar cómo repercutió en el presente. A finales de la década de los 60 surgió el llamado giro lingüístico, debido al resultado de las confluencias teóricas desarrolladas en distintos campos sociales. Este ideal del mundo objetivo, cuya existencia era independiente del relato, desaparece. Martínez menciona en el 2016 que en la historia como disciplina, esto condujo a una importante revisión de los fundamentos epistemológicos que se mantenían desde hacía tiempo. La consecuencia fue este cuestionamiento a la validez de la verdad como expresión de ciertas prácticas sociales, las cuales son dotadas de sentido en una realidad cuyo significado solo se produce por medio de estas y las decisiones de un consenso. Al final, se trata de un quebradero de los principios de realidad y objetividad que se enlaza con el concepto de deconstrucción formulado por el filósofo Jacques Derrida. Con la subjetividad en su plenitud, la interpretación cayó en un entorno abierto, donde la culminación terminó por enfrentar a los autores con los receptores. La nueva historia cultural se vio beneficiada con autores como Danton, Hunt, Spiegel y Chartier, siendo esta una conjunción de la historia cultural clásica y los modelos macroestructurales propios de la Escuela de los Anales con Chartier como el mejor representante. En cuanto al pensamiento universal, Chartier opinó que debía de ser cuestionado por la historia de la ciencia. La idea de un razonamiento capaz de validarse por sí mismo se vio en peligro por la opinión del francés. Es una historiografía que renuncia a las visiones globales clásicas para contemplar lo local, desecha la estructura y coloca a los sujetos anónimos en la posición concreta que desempeñan en el contexto al que pertenecen. Plasmamos la tensión de la época con sus intereses y acciones precisas, pero sin llegar al acto positivista de convertir a los grandes hombres en sujetos trascendentales, provenientes de un plano superior y objetivo de la historia. Hay que contar las cosas tal como nos pasan. Fueron las palabras de Manuel Cruz respecto a la obra de Ricard, cuando finalmente se vio anulada aquella idea del pensamiento racional absoluto. La hermenéutica surgió como la nueva herramienta para la interpretación y al mismo tiempo un portavoz de la nueva historiografía. La idea de lo temporal resurge para cuestionar la legitimidad de las cosas, pues mientras que en un periodo premoderno se veía una idea de eternidad en constante repetición, la modernidad planteó la perspectiva más como un punto al que se llegaría en el futuro. El tiempo ya no orienta a repetir, sino a progresar. Ahora tenemos más que claro que el pasado no son hechos estáticos que ocurrieron una vez y su estudio sea únicamente con fines de cultura popular. La historia está en constante movimiento. En todo momento que vivimos estamos creando historia, empezando y terminando a la vez, y el estudiarla nos ayuda a comprender la singularidad de este proceso, así como a explicar las causas de que lo que investigamos haya sido así. En un mundo de conflictos, la historia debe entonces dedicarse a la observación rigurosa de las acciones emprendidas por dos teorías sociales que difieren entre sí,
aunque si se deseas buscar y sobreponer el valor de una a la otra, entonces ganará la que entienda a su antagónica como un fenómeno social y humano. La historia es entonces aquella que se encarga de predisponer una energía de cambio en un mundo donde el poder busca siempre la permanencia. En 1974, Roland Barthes dice: la lengua general del relato no es evidentemente sino uno de los idiomas ofrecidos a la lingüística del discurso, y se somete por consiguiente a la hipótesis homológica. Estructuralmente el relato participa de la frase sin poder nunca reducirse a la suma de las frases. El relato es una gran frase constativa, que es, en cierto modo, el esbozo de un pequeño relato. El relato es un fenómeno transhistórico y transcultural. Se debe de tener en cuenta que funciona como un transporte, porque guía al análisis y a contemplar los puntos más básicos, así como los más complejos de lo que se esté relatando. Mikhail Bakhtin dice que la narración goza de una maleabilidad grande a la hora de emplearse en la escritura. Se puede analizar y hacer intento por explicar el relato, ya sea narración o cualquier otro medio, no está excluido o dividido de la historia contada. Ambos son similares porque representan los hechos de una manera particular, en especial el relato. La función principal del relato está relacionada con los sucesos ocurridos y su expresión narrativa. Su propósito siempre es el de transmitir un suceso. Puede ser escrito y tiene una gran cantidad de significados y contextos, tanto como políticos, sociales, culturales y simbólicos, al igual que brindarnos los recursos necesarios para interpretar. También depende del análisis del historiador y en dónde coloca los sucesos verdaderos o falsos. Según Jacques Le Goff, no hay ninguna diferencia en la simple vista entre el relato y la fábula, ya que ambos son historia. La diferencia es que uno de ellos es verdadero, uno está escrito en base a sucesos que en realidad ocurrieron, y el otro es una historia ficticia inventada. Es por eso que él toma el significado del relato como misterio en la historia. Por lo tanto, una historia en manos de los historiadores puede ser entendida como una narración de acontecimientos colocados según su secuencia temporal. Para Crouch, toda historia es historia contemporánea y los acontecimientos históricos pueden ser repensados constantemente. Paul Van indica que la historia es la sucesión de eventos y, siguiendo a Le Goff, un significado subyacente de la historia es precisamente el del relato. Para Topolsky, las imágenes históricas pueden tapizar la forma de una serie de enunciaciones de todo tipo y se definen en cuanto a su contenido por factores tales como el tiempo, el espacio, la visión del mundo propia del historiador y el proceso histórico. En contraposición con Aróstegui, la narración es una forma de hablar tan universal como el propio lenguaje y su aspiración a la ciencia resulta sospechosa. Para los estudios históricos, esta no puede ser un producto de una teoría, sino una forma de discurso que puede o no utilizarse para la representación de los acontecimientos históricos, si el objetivo primario es describir una situación o bien contar una historia. Puede ser interpretada como una lectura del mundo que para Roland Barthes es un fenómeno que trasciende la historia y la cultura, en tanto que para Nietzsche la historia y su relato es siempre válido si sirve a la vida. Autores como Braudel, Furet y Le Goff consideraban la historiografía narrativa como no científica. Los filósofos de orientación semiológica como Foucault la consideran un código discursivo, entre otros, que puede o no ser apropiado para la representación de la realidad. De igual manera, todo lo que se cuenta sucede en el tiempo que se arraiga en el mismo, se desarrolla temporalmente y esto es lo que puede narrarse. Su función proporciona un tránsito desde la intratemporalidad a la historicidad. Ricoeur menciona que la narrativa debe tener como su referente último la propia temporalidad. Desde la perspectiva de Collingwood, el historiador utiliza sus conocimientos y algunos indicios para la reconstrucción de los acontecimientos. El modelo que propone tiene dos niveles de entendimiento. En el primero de ellos abundan los sentimientos y las emociones, pero no pueden ser recreados, sino que deben ser comprendidos y expresados a través del lenguaje. Así se llega al segundo nivel. En este se hace, divulga y publica lo que ya fue comprendido. Es evidente que la hermenéutica realza la importancia del lenguaje como un medio para la construcción de la realidad histórica. Pero ante lo subjetivo que es el lenguaje, resultó inevitable que se abrieran nuevas corrientes para la interpretación. Así llegaron autores como Richard Rorty con su giro pragmático, Ludwig Wittgenstein con su giro analítico
y muchos autores hermenéuticos, como Martin Heidegger y Hans-Georg Gadamer. La hermenéutica va adquiriendo un lugar privilegiado en el pensar filosófico al obtener características propias de este campo de estudio. Actualmente, la interpretación hermenéutica es la disciplina del sentido y de la explicación de los textos. Para comprender el todo que yace dentro de ellos, se tienen que analizar tantos elementos y características como se pueda. Es preciso entonces que el texto y el objeto interpretado pertenezcan a un mismo ámbito, es decir, relacionar la hermenéutica con la filosofía de manera que se podría entender que la comprensión del lenguaje de las fuentes escritas concibe y permite entender a la sociedad del momento en el que se escribió. Durante las últimas décadas, hemos presenciado una gran variedad de cambios, en la cual se nos ha obligado a reconsiderar el propósito de la comprensión histórica de los distintos ámbitos como lo son los políticos, sociales y económicos, así como el desarrollo de las grandes narraciones históricas internacionales y nacionales que se promueven. De modo que la comprensión histórica busca entender el pasado en relación con el presente. Es importante mencionar que la memoria colectiva no es algún tipo de entidad que abarca la diversidad humana, sino una conciencia grupal del pasado que delimita la temporalidad de los seres humanos. Por lo tanto, la memoria colectiva representa los recuerdos, prácticas y actitudes que se transmiten en una sociedad de generación en generación, de manera que tiene como objetivo ser compartida, transmitida y construida por la sociedad, que facilita la comprensión de los hechos y en el cual aportan diferentes puntos de vista. La nueva visión teórica de los límites en la comprensión de la historia tuvo un desarrollo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la cual se centró en la investigación sobre las percepciones cambiantes del tiempo histórico. Wilhelm Dilthey sostuvo la idea de describir que cada periodo histórico está orientado por su propia perspectiva en un presente dado, mencionando que el sentido de la historia es un conjunto de conocimientos históricos. Dilthey se dirigió hacia la investigación epistemológica de la comprensión histórica, tomando como punto importante y decisivo el significado antropológico. Por eso el historiador teoriza la historia a través de argumentos y reflexiones. ¿Qué es más viable y posible a través de una narrativa en que se escribe y se describe la historia? Por lo que menciona Hernández, una historia en manos de los historiadores puede ser entendida como una narración de acontecimientos colocados según su secuencia temporal,